Una persona que se desarrolla bien en el aspecto educativo sabe distinguir dos aspectos fundamentales que lo distinguían los griegos. Y estos aspectos fundamentales son los siguientes. El primer aspecto es la doxa. La doxa, según los griegos, es la opinión. Y la opinión la tiene cualquiera. Cualquiera puede opinar, sin problema ninguno. Y la otra parte que decían los griegos era el epísteme, el conocimiento. ¿Qué sucede? En el contacto dialógico de la educación, entre unos y otros, se dan estos dos factores fundamentales, la doxa y el epísteme. ¿Qué sucede? Tenemos que saber cuándo es una opinión. Las opiniones son opiniones, punto. Y se escuchan, pero son opiniones. Y las opiniones son naturalmente falseables casi al instante, porque las opiniones parten de una realidad absolutamente subjetiva. Sin embargo, el epísteme es aquel comentario o aquel acercamiento que implica que lleva al conocimiento. Y es importante distinguir esto porque en la medida que distinguimos la doxa, que distinguimos la doxa del epísteme, podemos entonces profundizar y llegar a esos aspectos centrales del conocimiento, que debemos buscarlo, descubrirlo entre nosotros. Bien, pienso que entre los alumnos y los profesores debe haber una relación filial cuasi como padres e hijos. Eso es indiscutible. Incluso yo siempre he sido enemigo de vamos a decir, de la frase que es lapidaria para la relación entre los estudiantes y el maestro, es que entre profesores y estudiantes no puede existir la amistad. Entonces mi pregunta es, si no soy amigo de quien me inspira en el conocimiento, ¿cómo podré disfrutar ese encuentro de conocimiento? Bien diría Epicuro, y por supuesto la escuela que dirigía Epicuro, los epicúreos, que el placer supremo es la amistad. Entonces, si el placer supremo es la amistad, implica que toda actividad educativa de alguna manera debe establecerse desde la amistad. Porque todos queremos estar cerca de nuestros amigos, todos queremos conocer de nuestros amigos. Entonces, en la medida que el maestro y el estudiante sean amigos, entonces la actividad de conocimiento, más que convertirse en una instrucción de una autoridad que está establecida, de la autoridad a los demás, se convierte en un diálogo, en un encuentro de amigos en donde aprende quien empieza el diálogo y quienes continúan la conversación. Pienso también que hay que preparar, por supuesto, todo el contenido de las clases, pero no prepararla de manera tan técnica que se pierda esa esencia vital, sino que hay que prepararla, pero desde siempre, desde la profundidad, desde el conocimiento. Es una preparación constante, pero por supuesto dejarle siempre espacio a la casualidad, porque el conocimiento, en la medida que se va descubriendo, va generando preguntas. Y estas preguntas, lejos de ser incómodas o que compliquen la cosa, las preguntas son grandes oportunidades para nosotros seguir desarrollando el intelecto desde el aspecto educativo. Hay gente que cree que las preguntas hay que responderlas totalmente. No, las preguntas son motivaciones para ir más allá. Incluso hay una cosa que escuché decir de un filósofo argentino que también me agrada muchísimo, Darío Strandreiber, y es que las preguntas son más importantes que las respuestas. Y eso hay que tenerlo clarísimo. El aula es un espacio de construcción social. El aula no se puede ver, o el espacio de conocimiento no se puede ver como algo totalmente aislado. No, en ese espacio que estamos ahí desarrollando el conocimiento, es un momento de construcción social. Porque si bien es cierto, la educación persigue la transformación de manera definitiva, pero también es cierto que la educación también se puede quedar anclada en los viejos esquemas del pasado y simplemente sea la reproducción de los viejos sistemas.
Y por supuesto, cuando la educación se convierte en la reproducción de los viejos sistemas, que se queda únicamente en el aspecto político de su función, pues lamentablemente la educación no hace más que entorpecer el desarrollo del intelecto humano. Me costó un poco, pero sí, es así. No hay malos estudiantes, solo estudiantes con intereses y aprendizajes diferentes. Ya yo tengo estudiantes que se están graduando de la universidad en el tiempo que empecé a dar clases. Y bueno, habían algunos que según el parámetro social se consideraban malos. Sin embargo, en la medida que me he encontrado con ellos por actividades, me escriben por Instagram. De hecho, siempre he tenido una relación muy cercana con todos los que he compartido en aula, con estudiantes. O sea, no veo problema con eso ninguno. Me escriben por Instagram y cuando los veo desarrollarse, los veo muy profundos en las actividades artísticas o en actividades de carácter científico, profesional, y quedo impresionado. Y de alguna manera entonces me llega a la mente eso, que la educación, si bien es cierta, busca de alguna manera el adiestramiento para las cuestiones de sentido común, pero hay que ser abierto, porque es una cuestión que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Inspirar en el conocimiento. Ya lo decía ahorita, inspirar con nuestra cercanía, con ese impacto. Yo soy enemigo, aunque no lo parezca, de la posición tradicional educativa en donde el maestro se sitúa en un lugar distante del alumno. Y cuando hablo de un lugar distante, no me refiero necesariamente al espacio físico como tal, porque pudiera situarse el maestro en una tarima, pero eso no significa que esté lejos, sino esa distancia que se crea es la distancia social de divinizar demasiado la figura del maestro. Por supuesto, el maestro merece respeto, y yo a quienes de alguna manera he conocido, que me han enseñado grandes cosas, pues les tengo un respeto, una reverencia como la que más. Y decía yo en una de las historias una frase que bueno, parí en Estados Unidos, que una vez que estaba leyendo precisamente a Sabater, precisamente este libro, El valor de educar, en enero del año pasado, de este año, 2020. Y es que la gran crisis de la educación es el resultado de la gran crisis filosófica entre los que enseñan y los que aprenden. Y esto es preocupante. Y yo uso el concepto filosofía en el sentido de la profundidad. Y me voy a detener en un comentario ahora que a propósito de eso dice Abel, la cercanía sin que se rompa el respeto. Por supuesto, porque es que todo tiene sus parámetros. Y ahora bien, el buen maestro o la persona que se dedica a eso, el respeto, la actitud lleva al respeto de manera inmediata. Sí, por supuesto, la persona, el maestro o el profesor, la persona, pues se dedica a actividades chabacanas y a manejar el aspecto educativo como un juego, pues llevará, por supuesto, al irrespeto, lamentablemente. Ahora, nos manejamos con cercanía, pero conociendo la gravedad, la profundidad y las implicaciones que tiene la educación en la vida de cada uno. Y aquí voy a entrar en la parte que les decía de la dimensión política de la educación. Y hay una pregunta interesante que podríamos hacer. ¿Alguno de ustedes conoce alguna cosa de carácter social que no tenga que ver con la política? Yo pienso que no hay ninguna cosa. Incluso a mí me sorprende cómo sobre todo los políticos o la gente quiere vivir del mito de la neutralidad. Ok, no quieren que los docentes se dediquen a la actividad política, o sea, no política partidista, que es otra cosa, sino a la actividad política, o sea, criticar el sistema, la realidad, producir conocimiento. No quieren que se dediquen a eso, pero sí quieren, desde el aparato de poder, quieren controlar toda la información que se enseña. Entonces, así es sumamente interesante. Yo mismo digo que yo no me voy a meter a criticar aspectos políticos cuando la política no se meta en las cosas que yo hago.
Y por supuesto, la política se mete en todo. La política se mete cómo funciona la salud, cómo funciona la educación, cómo funciona las calles, cómo te mueves. Y ahora con este asunto del coronavirus, se mete hasta con nuestra libertad. Con razones, lógicamente, pero se mete con todo. Entonces, si la política se mete con todo, significa que debe discutirse, pensarse en el escenario educativo, lógicamente, sin fanatizarse. La educación debe permitir un diálogo abierto desde todos los extremos, desde todas las posturas, sin caer en el fanatismo. Pero en el fanatismo en ningún aspecto. El docente, y por eso es que remarco tanto en el aspecto filosófico, el docente tiene que tener una amplitud de pensamiento profunda, ética, en la cual pueda llegar, pueda calar. La educación permite el replanteamiento social. Por supuesto, motiva la discusión de las ideas establecidas y la introducción de ideas novedosas que perfeccionen la vida común o que la transformen. El docente, por consiguiente, es un actor político por excelencia. Y los estudiantes son también actores políticos por excelencia. En primer lugar, el docente inspira, motiva a conocer. En segundo lugar, los estudiantes también inspiran y motivan al docente en el desarrollo y profundizan. Entonces, aquí está este elemento fundamental, esta actividad política. Y cito a Aristóteles, que Aristóteles dijo una frase que ha sido fundamental, que dice que el hombre es un animal político por naturaleza. Ahora bien, el concepto político que utilizó Aristóteles se refería al concepto polis, y polis en griego era ciudad, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano está llamado a involucrarse de alguna manera, de manera automática, ni siquiera planeada, a la realidad que le circunda, y la política es parte de esa realidad, de esa cosa. Y lo que digo yo lo dicen otros también, porque no es una idea única, y es que la educación debe criticar todos estos sistemas y todas estas cosas que proponen, porque desgraciadamente hay muchas aberraciones y muchas falsedades dentro del aparato educativo, que pretenden proponer cosas que no dicen nada al desarrollo intelectual. Todas estas cosas, todas estas ideas que se pretenden ser absolutas, disfrazadas de democracia, disfrazadas de muchísimas cosas, pero en el fondo la persecución, sus fines son otros. Bien, a través de la educación, los pueblos descubren su historia, mejoran su presente y transforman su futuro. En definitiva, y para concluir la parte de mi reflexión, la educación es una función histórica, óyeme, histórica, que no encuentra su reconocimiento en lo inmediato. Hay de aquel que quiere laureles, que quiere premios en vida por su labor educativa. El arte de enseñar es gastarse por el bien de la sociedad, en donde el único reconocimiento válido para quien enseña o invita a la enseñanza es el gastarse, es el resultado de sus acciones en el tiempo. Educar como misión histórica encontrará su premio al final de la vida, porque mientras se respire, mientras estemos aquí, la tarea de enseñar y de aprender están incompletas, y las cosas incompletas no se premian. La educación es una función histórica que no encuentra su reconocimiento en lo inmediato. Hay de aquel que quiere laureles en vida por su labor de educador. El arte de enseñar es el gastarse por el bien de la sociedad, en donde el único reconocimiento válido es el resultado de sus acciones en el tiempo. Educar es una misión histórica que encontrará su premio al final de la vida, porque mientras se respire, no se ha terminado la tarea de enseñar, y las cosas incompletas no se premian. Queridos amigos, les mando un abrazo y nos vemos un día de estos, cualquiera, en un live filosófico con su amigo César Canela. Hasta la próxima.